Tenemos a nuestra hermana Adelaida con un precioso testimonio. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. En esta mañana le estábamos diciendo que yo tengo una prima que se llama Margarita, que ha sido una bendición para nosotros porque mi mamá ya no se tiene que quedar sola por mucho rato. Nosotros vamos y venimos, pero ella se queda en casa y ayuda a mi mamá un montón. Hace un tiempo atrás que yo dije, papá Dios, si alguien fuera y estuviera en casa un tiempo, y papá Dios envió a Maggie. Y es una bendición. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Conocemos a Maggie en el día de hoy y se ve que es una gran persona. Está ayudando a la hermana Adelaida y esperamos que le rinda beneficio el estar usted hoy con nosotros aquí. Por lo menos ya le gustó el piano. Dios los bendiga. La lección de hoy, queridos hermanos, está relacionada a la reforma de Martín Lutero. Entonces yo quisiera que eso dedicamos un tiempo más detenidamente en el futuro, después del centenario de la Iglesia, pero ahora vamos a tocar algunos tópicos y después lo discutimos entre todos. Y hay un par de cosas interesantes y fechas que ustedes saben que a mí siempre me ha gustado compartir información y a ustedes les encanta eso, que tener esa oportunidad de ir memorizando cosas y aprendiendo. Así se va construyendo un edificio de conocimiento que nos permite a nosotros profundizar más espiritualmente, porque somos íntegros. Lo espiritual no está separado de nuestro cuerpo, de lo que sentimos, de nuestro sentido, de nuestro intelecto. Todo está junto ahí. La base de todo es el espíritu. Nada funciona sin el espíritu, pero mientras el espíritu está con el cuerpo, funciona con todo lo que somos nosotros, con todas las funciones nuestras. Así que vamos aprendiendo, y una de las cosas que a mí siempre me gusta estudiar y aprender es la historia. Entonces uno se pregunta, nosotros somos evangélicos, somos, que se podría llamar también protestantes. ¿Y por qué nos llaman protestantes? Bueno, porque hubo un monje llamado Martín Lutero que, leyendo la Biblia y observando ciertas cosas dentro de la Iglesia católica en ese momento, se dio cuenta que había cosas que no estaban bien. Y él trató de reformar la Iglesia, pero no se lo permitieron. Y tuvo que entonces salir fuera de la Iglesia, fue expulsado. Pero entonces esto dio origen al gran movimiento de la Reforma, que hoy en día ha hecho una gran diferencia en el mundo. Claro, nosotros vemos hoy en día que estas cosas que Dios hace y levanta a los seres humanos para que las hagan, a veces en el curso de los tiempos se distorsionan un poco. Pero nosotros tenemos que hacer como hizo Martín Lutero, que él siempre buscó su consuelo, su seguridad en la palabra de Dios. Fíjense, en aquella época, cuando una persona era excomulgada, tenía ciertas implicaciones. Y Martín Lutero fue excomulgado por la Iglesia. Y entonces, yo te diría que él estuvo vivo, gracias a que Dios lo protegió. Pero hay un suceso histórico bien interesante, que fue el de la dieta de Worms. Fue como una especie de juicio, un tribunal que se levantó para enjuiciarlo, y lo que a él se le pedía era que se retractara, si él se retractaba de todo lo que había hecho, porque él había cogido un escrito, las había clavado en la puerta de una iglesia bien famosa en Alemania. Y entonces, pues los superiores de él, dentro de su vida sacerdotal, le dijeron que la única alternativa que él tenía y que ellos esperaban de él es que se retractara. Y mire lo que él le contestó: a menos que se me demuestre con el testimonio de las Escrituras o con la razón clara, y ahí entre paréntesis puso, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo se han equivocado
y se han contradicho. Y sigue él diciendo, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Nuestra conciencia está educada. Y cuando él dice que es cautivo, quiere decir que él no podía hacer nada en contra de su conciencia. Y nosotros somos cautivos de nuestra conciencia. Nosotros sabemos que hay unas cosas que nosotros no debemos hacer, que si las hacemos estamos ofendiendo a Dios. Y entonces esa conciencia nos guía. Entonces para él, su conciencia era cautiva de la palabra de Dios. Igual que nosotros, lo podemos decir también, que nuestra conciencia es cautiva de la palabra de Dios, porque estudiamos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios. Entonces fíjense cómo él dice, no puedo y no me retractaré de nada. Digo, no puedo retractarme. No solamente no puedo, sino que no lo voy a hacer. Porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Y terminó diciendo que Dios me ayude. Amén. Esas fueron sus únicas palabras ante el tribunal o la dieta de Worms. Se escribe W-O-R-M-S en el 1521. Cuanto a renglón seguido fue excomulgado por el Papa. En esa época, cuando una persona era excomulgada, cualquier persona, cualquier otro ciudadano o miembro de ese país podía ajusticiarlo, podía matarlo, en otras palabras. Todo el mundo estaba en la libertad que donde que vieran a Martín Lutero, si querían matarlo, lo mataran. Esa era la consecuencia de la excomunión. Porque el poder de la iglesia en esa época era bien grande. Porque eso estaba en la época del imperio de carolingio, el Sacro Imperio Romano, que se originó en el 906 y estuvo vigente hasta el 1800. Y en ese imperio que fue fundado por Carlos Magno, la iglesia en esa época tenía un gran poder. Por ejemplo, ningún emperador de ese imperio se podía coronar a sí mismo, tenía que ser coronado por el Papa. Si no era coronado por el Papa, pues olvídese. Pues entonces, el que era emperador en esa época del Sacro Imperio Romano era Carlos V. Carlos V, ese fue el rey famoso. Y ante ese rey famoso era que tenía que responder Martín Lutero. Carlos V también era el rey de España, tenía dos títulos, era rey de España y era emperador del Sacro Imperio Romano, que realmente había conquistado todo lo que es Europa hoy en día. Y eso fue el sistema político que imperó durante gran parte de la Edad Media hasta el 1800. Así que él pudo sobrevivir gracias a que uno de los señores feudales más poderosos de Alemania, porque en esa época lo que existía era el sistema feudal, no habían países como tal, sino que en unos países habían varios feudos donde se distribuían, se repartían el poder y lo económico, y uno de los más grandes de Alemania lo protegió, si no, pues no hubiéramos tenido la reforma. Pero Martín Lutero no solamente contribuyó al asunto de la reforma, sino que él fue un gran escritor. Él hizo una traducción al alemán de la escritura y empezó haciéndolo con el Nuevo Testamento. Él tradujo al alemán el Nuevo Testamento. Y esa traducción que él hizo del Nuevo Testamento al alemán es lo que es el fundamento de la lengua alemana moderna. Fíjate, Adelaida, tú es que estuviste paseando por allá hace poco. Tú tienes, aquí, a lo mejor no te pusiste a muchas cosas porque no tuviste tiempo, pero tienes que haber visto muchas iglesias luteranas allá. Así que gracias a que fue protegido, fue que Dios utilizó a este gobernante, fue que él pudo sobrevivir y la reforma pudo seguir adelante, y ahí nació el idioma alemán moderno, cuando él tradujo de la Vulgata, que era la traducción que se usaba, ¿verdad?, que había sido traducida del latín culto al latín común de la gente, por eso se llamó la Vulgata.
él de ahí de la Vulgata la tradujo al alemán moderno, al alemán, y eso produjo fuera la paz. Por además de eso, Martín Lutero era músico y escribió muchos himnos, y gran parte de la himnología moderna de hoy en día, él hizo grandes contribuciones a ella. Por ejemplo, hay un himno bien famoso que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un himno hermosísimo, y yo quiero que un día lo aprendan para cantarlo. Eso mismo lo podemos cantar ahorita. Bueno, pero lo empezamos a aprender. No, la cosa es que no está en el himnario aquí, pero lo tenemos disponible en otra forma. Bueno, así que nosotros en este mes, el 31 de octubre, se celebra el Día de la Reforma. El día 31 de octubre, donde fue con esas tesis, las 75 tesis, famosas tesis de Lutero, y las clavó en una iglesia famosa allá en Alemania. Ahora, de todas esas tesis que él, había 5 que se llaman las 5 solas. Y el nombre a ustedes les va a llamar la atención. Y se llama las 5 solas porque son las siguientes. Él decía, sola escritura, porque solas era en el idioma latín de la época. Decía, sola, y estos son los fundamentos del protestantismo moderno. Sola escritura. ¿Qué quiere? Sola escritura. La primera sola es esa. Sola escritura. ¿Y qué quería decir eso? Que la única fuente de inspiración para nosotros conocer la voluntad de Dios era la escritura. La segunda sola fue sola gracia. Sola gracia. ¿Qué quería decir él con esto? Que nosotros nos salvábamos por la gracia de Dios. ¿Qué es una gracia? Un favor por el amor de Dios. Entonces la tercera sola era sola fide. Sola fide. Y eso significa solo la fe. Que tú te salvas por la gracia de Dios. Cierto es, te salvas por la gracia de Dios. Pero tienes que hacer ejercicio de la fe. Por eso la tercera parte era sola fide, solo la fe. Y solo por la fe te salvas. O sea, que no es por lo que tú haces, por lo que tú puedas hacer. Porque en esa época había un gran problema dentro de la iglesia, y era que se vendían las indulgencias. El Papa León X, si no me equivoco, y papas antes de él se dedicaban a vender las indulgencias, y eran indulgencias absolutas. Así que la persona quedaba perdonada de todos sus pecados, pero se vendían. Una indulgencia plena, pues tenía un precio. Se rescataron grandes fondos para construir la Capilla Sixtina. Yo no sé si en esos viajes que tú has ido, tú estuviste en Roma, si fuiste a la Capilla Sixtina allá en el Vaticano. La Capilla Sixtina es algo, yo estuve ahí una vez, algo impresionante. Por el lujo, la belleza arquitectónica de eso. Uno se siente sobrecogido. Pues todo eso se hizo con la venta de indulgencia, con la venta de la gracia de Dios. Y a Martín Lutero eso le chocó demasiado. No pudo bregar con ese asunto. Y por eso él decía, sola gracia, sola fide, solo escritura. Porque él decía, pues, ustedes tienen muchas otras fuentes de conocimiento y tienen de la tradición, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que la única fuente certera y segura que nosotros tenemos para conocer la voluntad de Dios es la Escritura. Entonces, la cuarta sola era sola Christus. Christus es Cristo en latín. Quiere decir solo Cristo. O sea que nuestra relación con Dios
no dependía de un sacerdote, no dependía del Papa, no dependía de nadie. Nuestra relación con Dios solo dependía de Cristo. Por eso es solo Cristo. Entonces, la quinta sola era una cosa que hoy en día nosotros lo decimos también con mucha frecuencia. Es Soli Dei Gloria. Soli Dei Gloria. Eso quiere decir, a Dios sea la gloria. Es decir, que Él no le daba gloria a nadie sobre esta tierra. Ni al Papa, ni al emperador, que podía lincharlo en cualquier momento, sino solo a Dios. Esos son los fundamentos de la Reforma, que siguen siendo vigentes en el día de hoy. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a leer un par de versículos nada más, lo que yo te di, Adelaida, para que veas por lo menos uno de los puntos en que se basó Martín Lutero para hacer sus tesis. Él no pretendía salir de la iglesia, él quería quedarse dentro de la iglesia, no se lo permitieron. El de Timoteo, para ilustrar uno de estos puntos que hemos estado hablando. El de 2 Timoteo 3:16. Adelante, hermana Adelaida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso tiene que, ¿con cuál de las solas tiene que ver eso? Con la sola Escritura. Yo oí que él dijo que cuando él se topó con el versículo donde dice que somos justificados por la fe. Romano. Que ahí eso ahí fue como cuando Dios le habló y él dijo, espérate, si yo no tengo que estar haciendo un montón de cosas, porque también ellos se mutilaban, ¿cómo se? Infligían castigo. Sí. Y cuando él se encontró con eso, cuando dice que somos justificados por la fe, él dijo, espérate, yo no tengo que hacer nada. Y dice la palabra que somos justificados por fe, no por obra. Exacto. Podemos practicar las buenas obras, pero eso no nos va a dar justificación. Así que tú estás diciendo es lo que se llama sola fide. Okay. Solo la fe. Okay. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Fíjense, hermano, yo creo que este repasito que hemos hecho de los fundamentos de la Reforma está muy bueno para más adelante retomar el tema cuando todo el panel del podcast esté aquí presente. Amén. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias por estar aquí con Amén, nosotros. amén.